El taller de creación y edición literaria de la escritora Rosemary Caballero inicia el lanzamiento del libro de microficción El zumo de las piedras del escritor Manu Espada, radicado en Madrid. Agradecemos al escritor haber confiado en nuestro taller la edición de su antología de microrrelatos. Con ustedes, el autor. Hola, soy Manu Espada, nuevo autor de la editorial Quipus, y aprovecho para presentarme al público lector. Soy un autor español, nací en Salamanca en 1974, una ciudad que tiene una de las universidades más antiguas de Europa y del mundo, aunque vivo en Madrid desde hace 22 años, donde trabajo como periodista y guionista de televisión, sobre todo guionista, aunque también hago labores de dirección en programas. Y compagino el trabajo como periodista con mi trabajo literario, sobre todo relatos cortos, microrelatos o relatos largos, ¿no? Por hacer un repaso a mi biografía, comencé escribiendo un libro titulado El desguace, que publiqué gracias a un premio de la editorial Grupo Búho. Posteriormente publiqué uno de microrelatos titulado Zoom, 100 y pico novelas a escala. Más tarde publiqué uno de relatos largos de más de 20 páginas, titulado Fuera de temario, con la editorial Talentura. Con esta editorial también publiqué una antología de autores españoles titulada De Antología, precisamente, que recogía autores que publicaban en blogs. Luego publiqué un libro muy personal de microrelatos también titulado Personajes secundarios, en el que, entre otras cosas, contaba la historia de mi hijo, que nació con un trastorno del espectro autista, y quise convertirle en personaje principal para que no se quedara en un personaje secundario, ¿no? Más tarde publiqué Petricor, que significa el olor de la tierra mojada, este olor que evoca tantas cosas al ser humano. Más tarde publiqué Las herramientas del microrrelato, un libro basado en gramática de la fantasía de Gianni Rodari, que es para enseñar a la gente a arrancarse a escribir, ¿no? Como arrancador. Sobre todo Gianni Rodari lo hizo en institutos porque vio que había chavales que suspendían, pero que tenían mucha creatividad y nadie le había enseñado a sacarle de dentro esa creatividad, como si fueran piedras, ¿no? Pero hasta en las piedras puedes sacar zumo. Por eso mi último libro, de la editorial Quipus, editorial boliviana Quipus, se titula El zumo de las piedras. Y quiero dar las gracias en este punto a la editora y escritora Rosemary Caballero, porque la conocí en la Feria del Libro de Buenos Aires y gracias a ella ha sido posible, y a la editorial Quipus, publicar este libro en Bolivia. Tuve la oportunidad de conocer en aquella Feria del Libro autores muy interesantes como Ildiko Nasser, Claudia Cortalezi, Gabriela Colombo, Edgar Allan García. Y bueno, también quería agradecer que me llevaran a esta feria Raúl Brasca y Martín Gardella, a quienes ya conocía, y fui junto al autor español Ginés Cutillas y al autor argentino que residente en Argentina, el autora argentino que residente en España, Flavia Company. Por último, volver a dar las gracias a Rosemary Caballero y a la editorial Quipus, y espero que al público boliviano le guste mi libro El zumo de las piedras. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer al equipo que hizo posible el lanzamiento de este libro de microrrelatos del escritor español Manu Espada por la invitación tan honrosa que me hicieron para escribir el prólogo de esta estupenda obra. Se ha dicho en los últimos años, desde la aparición de algunos textos como la de Jean-François Lyotard, que una de las características de la época postmoderna es la desaparición de los grandes relatos. Los metarrelatos son las grandes ideologías del siglo XIX que florecieron en el siglo XX, como el liberalismo, el socialismo, el fascismo o el cristianismo en su nueva concepción desde la aparición del protestantismo. Frente a la caída de los grandes relatos con puntos de vista totalizantes de aspiraciones universales, aparecen los pequeños relatos que se centran en propósitos particulares. Desaparecen los grandes mitos, desaparecen los guías, los héroes como personajes centrales y principales, y en la literatura se van creando nuevas formas de contar las cosas.
saltos temporales, historias sin un personaje central, sin principios concretos y finales abiertos. No en vano se ha definido a la posmodernidad como la época del no relato. Si en la modernidad el arte, por ejemplo, tenía la misión de transmitir mitos, leyendas, historias heroicas, nacionales, etc., ahora el arte carece de estas características. Basta citar el artefacto que envió Marcel Duchamp para una exposición del arte anual, que luego de un rotundo rechazo terminó convertido para muchos críticos como la obra de arte más influyente del siglo XX. Y más cercano a nuestra época, la obra del italiano Maurizio Cattelan, titulada Comediante, que consistía en un plátano pegado con una cinta en la pared. Podría parecer jocoso para algunos, pero no muestra sino los cambios radicales que se están suscitando en nuestra época. El arte siempre ha tenido una característica de vanguardia, mostrándonos no solamente el presente, sino también el futuro. La esencia de la literatura radica en contar algo, en transmitir algo, aunque durante siglos haya cambiado sus formas. Como escribí en el prólogo, en las imágenes que representan las grandes cacerías, de alguna manera los seres humanos se conectaban con los espíritus de la naturaleza, a quienes agradecían por el sacrificio. La conexión entre lo sobrenatural y lo natural es una cualidad intrínseca de los seres humanos. Es mítica aquella visión de los infra o suprahumanos, dioses y demonios, fuerzas benignas o malignas, mitos que fueron transmitidos como guías trazadoras de destinos. Pero hoy en día las formas son otras. En este tipo de vida tan agitada que tenemos, no es de extrañar que la literatura adopte formas más rápidas y comprimidas. Surge el microrrelato como forma fina a nuestro tiempo. Aunque muchas obras no lleven este título, vemos por ejemplo en la poesía el nuevo florecimiento del haiku, o series televisivas o escritas cuyos capítulos contienen una singular historia sin necesidad de un previo contexto o una obligada continuación. Así, ahora no se trata de interpretar sino de gozar de las cualidades del texto. Como diría Lyotard, se llega al desuso de las metanarraciones y el cultivo y la proliferación de Le Petit Histoire, que, con sus estrategias retóricas de desnudez y despojamiento en torno a la omisión y a la elipsis, potencian la síntesis expresiva y vienen a enfatizar la pluralidad de la realidad y a subrayar la ausencia del yo. En el microrrelato, titulado Fukushima, que aparece en la página 52 de este libro, el autor nos relata: al pasar junto a aquella costa arrasada y oscura como el lodo, la sirena sufrió fuertes contracciones y dio a luz de forma prematura. Cuando vio aquella aberración que llevaba dentro, apartó la mirada del recién nacido. Una criatura mitad pez, mitad piernas. No es necesario preocuparse por quién es o cómo se llama dicha sirena, ni qué hará después de contemplar aquel aberrante engendro suyo. Nos satisface el estado de quedarnos como portadores y también creadores de la historia, porque como lectores podemos cada uno completarlo imaginando el antes y el después de dicho relato. O aquel otro titulado Caligrafía, cuya narración podría haber sido escrito por alguno de nosotros. Es pues esta una de las tantas cualidades del libro, la de convertirnos en parte integrante de los relatos y, por qué no, en los protagonistas principales. Para finalizar, quiero agradecer la asistencia de cada uno de ustedes y les invito cordialmente a disfrutar de esta obra. Muchas gracias. Apreciado público, de esta manera finaliza el lanzamiento del libro El zumo de las piedras del escritor español Manu Espada. Agradecemos a todos quienes colaboraron para el éxito de este evento, al escritor Harold Kurt por su comentario, al grupo editorial Quipus por la impresión del libro, al colectivo La Mesa Rota y a todo el equipo del taller de creación y edición literaria que hicieron posible este lanzamiento. Muchísimas gracias por su asistencia.